Él dejó claro que entre ambos no había gestos ni palabras especiales. Mientras él buscaba en el cajón, ella le indicó con la naturalidad de siempre que lo necesario estaba donde siempre. Ella se acomodó el uniforme con calma, como si ya no hubiera sorpresa y solo quedara la costumbre. Él se quedó rígido frente a la cama, y la tensión volvió a caer entre los dos antes de que alguno reaccionara. Con el gesto contenido, él asumió que esa liberación silenciosa de tensión ya era parte de la rutina entre ambos. Llegó mayo, una época de reflejos vivos y vegetación nueva que cubría la ciudad. Para entonces, incluso los estudiantes que habían entrado a la preparatoria con timidez ya se habían adaptado a su nueva vida. Pero Hasio Takumi seguía solo en el salón, mirando las flores de cerezo desde la ventana. Mientras veía su reflejo, Takumi pensó que sus ojos realmente daban una impresión demasiado severa. También sintió que esa dureza se marcaba aún más por el color pálido del cabello que había heredado de su madre. Takumi pensó que su aspecto lo hacía parecer a alguien claramente inclinado a la delincuencia, y esa imagen lo aislaba incluso sin hacer nada. Aún así, reconoció que el golpe decisivo había sido el saludo que dio el primer día de clases. Por los nervios y la falta de sueño, terminó dando un saludo intimidante, y desde entonces sintió que toda la clase lo evitaba por completo. Al sentarse solo, Takumi aceptó con resignación que para alguien como él una preparatoria divertida y rodeada de amigos era pura fantasía. Mientras él observaba desde lejos, el salón seguía lleno de grupos y conversaciones, haciendo todavía más evidente la distancia entre Takumi y los demás. Entonces unas chicas notaron que Nabaki llevaba una perforación en una oreja y comentaron con entusiasmo que se veía sutil, linda y con mucho estilo. Enseguida le preguntaron a Nabaki si no le había dado miedo perforarse la oreja. Nabaki respondió con total calma que no había sido gran cosa, y esa serenidad hizo que destacara todavía más. Sus compañeras la llenaron de elogios, diciendo que ese detalle realzaba aún más su belleza y confirmaba lo increíble que les parecía. Al verla rodeada de admiración, Takumi concluyó que Nabaki seguía siendo tan popular como siempre. Mientras veía a Nabata Kotori rodeada de chicas, Takumi pensó que ella seguía siendo esa clase de belleza fría e inalcanzable que atraía a todos. Al fijarse en su apariencia impecable y en lo mucho que destacaba, Takumi confirmó que Kotori sobresalía por completo entre las demás. También notó que las chicas a su alrededor eran de las más populares y glamorosas del salón, haciendo que ese grupo pareciera aún más lejano. Aunque sentía que ambos eran poco sociables, Takumi reconoció con amargura que el único verdaderamente solo en el aula era él. En cambio, vio que Nabata Kotori, aun siendo callada, se había convertido en una flor inalcanzable admirada por todos. Al comparar esa escena con su propio asiento aislado, Takumi concluyó que él y Kotori eran completamente opuestos. Entonces una de las chicas propuso ir entre todas a probar la nueva bebida de Futaba, y el grupo recibió la idea con entusiasmo. Desde lejos, Takumi imaginó que hasta pedir algo en ese lugar sería difícil para él y trató de darse ánimo en silencio. Aún así, pensó que normalmente sus caminos y los de ese grupo jamás llegarían a cruzarse. Pero justo cuando intentaba convencerse de eso, algo le robó la atención y lo obligó a mirar a un lado. Lo que captó la atención de Takumi resultó ser un mensaje inesperado en su teléfono. Mientras Nabata Kotori seguía rodeada de admiración, Takumi la observó desde su asiento y entendió que algo estaba por moverse. Kotori, escondida y aferrando su celular con nerviosismo, parecía estar esperando ayuda en secreto. Después de clases, Takumi salió hacia el punto de encuentro con la sensación de estar entrando otra vez en algo que debía permanecer oculto. En ese momento recordó que, desde que entró a la preparatoria, había terminado cargando un secreto que ninguno de sus compañeros podía descubrir. Cuando llegó, Kotori se disculpó por volver a llamarlo aparte, y Takumi notó al instante la seriedad de lo que pasaba. Luego ella lo condujo hacia un lugar apartado, mientras algunas pertenencias cercanas dejaban claro que todo se manejaba con discreción. Con los ojos humedecidos, Kotori finalmente le pidió ayuda a Takumi, dejando ver que ya no podía sostenerlo sola. Takumi se quedó en silencio junto a la llamada princesa solitaria, preguntándose en qué clase de lugar extraño habían vuelto a terminar. Ante esa tensión, él solo le pidió que le explicara qué problema había surgido ahora, y Kotori dudó antes de hablar. Takumi recordó que el secreto que había cargado desde que entró a la preparatoria era que él y Kotori en realidad eran amigos de la infancia y vecinos desde hacía años. También pensó que, después de clases, había terminado en la posición de escuchar en privado todas las preocupaciones de Kotori.
Mientras ella se mostraba angustiada, Takumi entendió que casi siempre se limitaba a oír sus reflexiones sobre lo ocurrido en el día, sus arrepentimientos y sus inseguridades. Takumi recordó que, aunque ahora Kotori lucía más llamativa, antes solía verse mucho más sencilla. En el fondo, ella seguía siendo una chica tímida y con baja autoestima, y por eso aún hablaba muy poco en la escuela. Takumi se explicó a sí mismo que él era quien escuchaba sus intentos de encajar y de aprender a comportarse como una chica común. Por eso había sido tan cuidadoso de no dejar que nadie descubriera su relación con la famosa princesa de hielo solitaria, cuya fragilidad real nadie imaginaría. Reuniendo valor, Kotori le explicó que todos habían decidido ir después de clases a Futaba. Cuando Takumi confirmó que se trataba de la cadena de café, Kotori admitió con nervios que el grupo quería probar una bebida nueva. Entonces ella confesó que ese lugar brillante la ponía demasiado nerviosa, que ni siquiera podía decir el nombre de la bebida, y dejó claro que no podía enfrentarlo sola. Para reunir valor antes de salir, Kotori le pidió a Takumi que hiciera lo de siempre. Takumi sospechó que ella no había vuelto a casa solo por rutina, y Kotori admitió que había dicho que iría después de terminar sus pendientes. Aunque se quedó incómodo, Takumi entendió de inmediato lo que ella quería. Al oír su respuesta, Kotori sonrió con alivio y le agradeció a Takumi. Entonces ella empezó a acomodar su uniforme y a revisar con nervios que todo estuviera en su lugar para sentirse más segura. En medio de esa preparación apresurada, Kotori se movió con torpeza sobre la cama mientras intentaba serenarse. Ya recostada y muerta de vergüenza, ella le suplicó a Takumi que la ayudara a recuperar la confianza. Takumi reaccionó con tensión, pero también con la resignación de alguien que ya conocía demasiado bien esa extraña costumbre entre ellos. Al verla así, él pensó que Kotori seguía siendo igual de poco expresiva que siempre, y ella se quejó porque sentía que la estaba mirando demasiado. Después de revisar la situación con total seriedad, Takumi le aseguró que todo estaba en su lugar como de costumbre. Kotori se movió con inquietud sobre la cama, todavía avergonzada mientras intentaba soportar ese extraño ritual. Aunque ya había mostrado su vulnerabilidad, Kotori pensó con vergüenza que exponerse de esa manera seguía siendo demasiado humillante. Takumi recordó que ella había empezado a hacer esto cada vez que necesitaba calmar los nervios o reunir valor. Mientras escondía la cara y temblaba de tensión, Kotori dependía de esa rutina como un ancla para estabilizar su estado mental. Takumi asumió en silencio que, una vez más, él estaba participando como el único apoyo que ella aceptaba en ese momento. Aún sabiendo que todo aquello era extraño, Takumi pensó que entre ellos ni siquiera existía una relación normal y que solo seguía una petición difícil de rechazar. Kotori juntó las manos con nervios, y Takumi se recordó que ni siquiera era su novio, sino solo alguien que estaba haciendo lo que ella le había pedido. Aunque la culpa de Takumi crecía cada vez más, él continuaba porque ya había propuesto otras opciones y, para la Kotori de ahora, esta parecía ser la única que realmente funcionaba. Después de recuperar la calma, Kotori le agradeció a Takumi y dijo con alivio que ahora sí podría ir a Futaba, mientras él aceptó el agradecimiento con incomodidad. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, Kotori volvió a llamarlo con timidez, como si aún le faltara pedir algo. Con el rostro rojo y todavía agitada, Kotori le preguntó a Takumi si aquella extraña rutina la había ayudado de verdad. Takumi se quedó paralizado por la pregunta, y luego desvió la mirada con una mezcla de vergüenza e incomodidad. Al verla calmada, Takumi admitió que el efecto era evidente, y Kotori entendió que de verdad había funcionado. Kotori mostró una pequeña sonrisa avergonzada y señaló que había liberado mucho de lo que llevaba acumulado. Luego le explicó a Takumi que, cuando él lograba ayudarla a soltar tanta tensión, eso le hacía sentir que ella también podría hacerlo. Takumi recordó que esa rutina se había vuelto necesaria desde que Kotori sufrió una falsa confesión que la dejó emocionalmente herida. En ese recuerdo, él vio como el chico que se le declaró la ridiculizó delante de todos, dejando a Kotori humillada frente a sus compañeras. Takumi pensó que, en ese momento, Kotori estaba tan devastada que incluso él, que solía mantenerse distante, no pudo evitar preocuparse. Hundida en su dolor, Kotori aseguró que era una marginada triste y desagradable, y creyó que nadie la aceptaría ni la valoraría, mientras incluso sospechaba que Takumi también se burlaba de ella por dentro. Takumi la contradijo de inmediato y le insistió en que eso no era cierto, pero Kotori, rota por dentro, solo le pidió que se fuera. Kotori lanzó un pequeño grito y trató de hablar, pero la vergüenza apenas le permitió empezar una frase.
Ella quedó tendida y sin palabras, and the interaction becomes difficult to navigate. Takumi la miró con culpa y pensó que, incluso ahora, sentía que había hecho algo terrible. El silencio entre ambos se volvió pesado, y Takumi se hundió todavía más en su remordimiento. Takumi intentó disculparse por lo que había hecho, pero Kotori lo detuvo al llamarlo por su nombre. Entonces Kotori le preguntó con timidez si aquello la había ayudado, y Takumi respondió torpemente que sí. Kotori se acercó más y volvió a llamarlo, dejando a Takumi completamente desconcertado. Con una mirada húmeda y decidida, Kotori le pidió a Takumi que la ayudara a superar la inseguridad que todavía cargaba. Ella admitió que lo de hace un momento había sido muy vergonzoso, pero también le había dado una inesperada sensación de confianza. Aún así, Kotori bajó la mirada y reconoció que sabía que le estaba pidiendo algo demasiado difícil. Kotori, sonrojada pero decidida, admitió que necesitaba a Takumi a su lado. Takumi pensó que todo había comenzado como una rutina para darle valor a Kotori, pero aún así decidió ir pronto a Futaba y recordó que antes debían arreglarse. Mientras se preparaban para salir, Kotori temió no poder hablar bien, y Takumi le dijo que hiciera su mejor esfuerzo. Kotori se presionó a sí misma y aseguró que tenía que esforzarse mucho para hacer que aquel chico se arrepintiera, aunque Takumi empezó a preguntarse si ella estaba yendo demasiado lejos solo por demostrar que él estaba equivocado. Aún con esa presión, Kotori sonrió y se prometió hacer todo lo posible para volverse popular, rodearse de buenos amigos, conseguir un gran novio y vivir una preparatoria brillante. Takumi aceptó en silencio esa meta y entendió que Kotori ahora intentaba demostrar que el chico de la falsa confesión se había equivocado con ella. Entonces recordó que antes Kotori decía que quería convertirse en alguien capaz de alegrar a quienes la rodeaban, y en ese momento ella le mostró nerviosa que ya le habían escrito mensajes. Al despedirse, Kotori le agradeció por ese día y prometió dar lo mejor de sí, mientras Takumi también le deseó que se cuidara. Más tarde, Kotori siguió esforzándose por acercarse a la persona que quería llegar a ser, incluso mientras se observaba con inseguridad. Pero, pese a ese avance, Kotori seguía sin encontrar amigas con las que pudiera hablar de verdad. Takumi sintió que, al verla así, lo que tenía con Kotori no iba a terminar pronto, y algo le dijo que ella estaba pensando exactamente lo mismo. Sin darse cuenta, Kotori y Takumi estaban dando un primer paso torpe pero decisivo para aferrarse a su juventud, avanzando juntos en una calma que ocultaba tensión. Pero todo empezó a moverse más rápido por culpa de cierto encuentro, justo cuando Kotori seguía acercándose cada vez más a nuevas personas. Kotori se despidió de Takumi diciéndole que lo vería después, y él todavía no alcanzaba a imaginar cuánto iba a cambiar todo desde ese instante.